Para que me conecto, a ver cómo se ve, y además para que si alguien se quiere conectar, después pueda conectar. Yo le doy admisión desde acá. Y Nayara y... Estaban almorzando. Estaba terminando de comer. Pero ya se fue. ¿Ah? ¿Pasan a ver? Sí, sí, pasan bien. No, es de ahí donde quieras. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, cuando quieras, David. Bueno, buenas tardes. Como ya todos me conocen, soy Flavio Garrido, médico residente de segundo año. El día de hoy vamos a ver lo que son las colecciones, lo que es a nivel de la aracnoide. Culturales, perdón. Vamos a ver sobre un caso que tuvimos en el mes de mayo, un paciente masculino de 5 meses de edad que vino derivado de Saladillo. Fue un paciente que ingresó el día 19 de lo que fue de mayo, ingresó con una sintomatología de fiebre, reticulaciones, estaba con cianosis tal, con deposiciones diarreicas. Lo interpretaron en ese momento como una bacteremia. Le realizaron los exámenes, que esto es lo que se encuentran aquí, los positivos en el momento de 6.800 blancos, una plaqueta de 69.000, con trombocitopenia, una hemoglobina de 9 y un hematocrito de 27. En ese momento le tomaron los cultivos a un paciente de recién nacido 40 semanas sin algún antecedente de importancia. Vacunas completas para la edad en ese momento. El paciente, al cumplir los días, ¿Se medicó ahí, Flavio? se medicó en ese momento con cetrizona a 80 kilogramos día. O sea, fiebre y diarrea. Fiebre, diarrea, venía con fiebre, venía con diarrea, pero como ingresó una bacteremia, se medica y se interna. Al cumplirlos, como iban cruzando los días y no mejoraba el paciente estaba irritable, venía febril, seguía febril, le realizan uno nuevo, a los 3 días le realizan laboratorios nuevamente y encontramos que ya estaban los blancos, venían con 32.000, sí. Seguían las plaquetas bajas, pero ya con una PCR de 200. El paciente persistía irritable. Bueno, lo que hicieron fue, a los quinto, sexto días de cumplir antibióticos, como estaban las 24 o 28 horas, les dijeron, vamos a dejarlo 2 días con un mismo antibiótico. Al persistir toda la sintomatología y nuevamente el paciente comenzó a deteriorarse, le realizan ecografías, le realizan una ecografía abdominal, le realizan tomografía pensando en algo neurológico. Lo que cultivó, en el momento que llegaron los cultivos, tenía un poco gran negativo, pero no en el EPO. Nunca en ese momento no le hicieron EPO. En el día 26 le realiza, porque ya le había realizado, estaba con los 3.200 blancos, 3.200 blancos, sí, le realiza un laboratorio de control para ver cómo venía, y ya venían con 17.900, las plaquetas habían aumentado, ya venían 855.000 y una PCR ya bajó en ese momento. Pero los cultivos que habían salido estaban con un bacilo gram negativo. No nos reportaron cuál era, solo llegaron hasta ahí. Ven que el paciente presenta un abombamiento de la fontanela, donde deciden realizar una tomografía para ver. No lo pulsaron, ya no lo pulsaron. Le cambiaron, como venía todavía con sintomatología, le cambian a
Ya llevaba cuántos días. Llevamos 6 días de antibiótico. Y encima se lo pusieron a dosis de neumonía. Sin neumonía. Pero nunca lo pulsaron, claro. No lo pulsaron ni nada en ese momento. En el lugar de derivación tampoco lo pulsaron. No, allá no lo pulsaron. Allá no lo pulsaron. Bueno, al persistir toda la sintomatología, porque el paciente es irritable, también había un momento que estaba muy decaído, y cuando observaron que estaba el ahogamiento de la fontanela, deciden en ese momento, le hicieron la tomografía, pero ya no lo pulsaron. Le cambiaron de medicación en ese momento, y al encontrar que en la tomografía se observaron que había un incremento del espacio subaracnoideo sin hidrocefalia, y había una colección subdural frontal. No había antecedente de traumatismo, no había antecedente de traumatismo del bebé, no había ningún antecedente de importancia. Lo derivaron por falta de complejidad. El día 28 en la madrugada, lo derivaron. Vino para acá. Vino para acá, dice, el 29 de la madrugada llegó acá, día 29. Acá se le realizamos acá, el 28 de la madrugada llegó acá, se le realizó acá el examen de ingreso. Cuando vino acá vino sin fiebre, el paciente vino febril, estaba un poco somnoliento, la membrana sí estaba, la fontanela estaban abombadas, se pidió la interconsulta en ese momento con el neurocirugía, con el doctor Ferreira. Se le realizó, los laboratorios en ese momento tenían 20.300 blancos, pero tenía una PCR de 6. Con respecto a la que se le había realizado ya que tenía una PCR en el 23 días antes, 5 días antes tenía de 200. ¿Y venía con ceftriaxona? Venía con ceftriaxona, ya en ese día le cambiaron la medicación. Cuando ingresa acá, el paciente viene a febril, pero vino un poco sonoliento, más que irritable, vino sonoliento. Lo vio en ese momento, o sea, se le hicieron los laboratorios, se pidió la interconsulta con la evaluación cardiología, se le hizo el foto de ojo el día primero, la interconsulta con neurocirugía, y decide realizar la evacuación el día 29. Bueno, en el líquido cefalorraquídeo físico-químico vino de aspecto amarillo, aspecto ligeramente turbio, con motores hemáticos, una glucosa 0,51, proteína de 1,2, recuento de elementos de 85 polímeros nucleares, 45 mononucleares y 55 líquidos. Estos son los 55. Sí. Observaban abundante hematía, porque era realmente hematía que se observaban. Se le realizó el paciente, cuando se le realiza la punción, el doctor mejoró un poco la sintomatología. A los 2 días, el paciente, porque primero pasó terapia, después lo pasamos a piso, el paciente vuelve a presentar sintomatología de hipertensión intracraniana. Comenzó a presentar decaído, más irritable, y presentó también la versión ocular. Se le manda a realizar una ecografía donde se observa nuevamente la colección. Vemos que a nivel, se observa a nivel, una colección a nivel de frontoparietal hipoecoica de aproximadamente 10 milímetros, ya nuevamente coleccionados. Eso que vos presentaste como líquido cefalorraquídeo. Eso fue cuando la punción que se le hizo acá. La doctora le hizo la punción, lo ingresó a quirófano y le hizo la punción. No. Le drenó la. Entonces, la colección de la. Que se interpretó como líquido. Sí. Es el líquido de la colección. De la colección, sí. No. Es de la colección subdural. Y hay que ver si es líquido cefalorraquídeo, si es sangre que se está absorbiendo, claro, porque ahí después. Ahí yo le quitaría la palabra líquido cefalorraquídeo. Líquido de colección. ¿Sí? Claro, porque sí, aparecía como colección de líquidos. Bueno. Podría ser. Podría ser. Pero no lo sabemos.
Sí, sí. Al segundo día presenta nuevamente sintomatología de hipertensión intracraniana. El paciente vuelve a estar un poco irritable. Observamos nuevamente que hubo el abobamiento de la fontanela anterior. Por lo que se pide nuevamente, se pidió en ese momento la ecografía transfontanelar, donde observamos la colección a nivel de región frontoparietal izquierda de 10 milímetros. Lo vio nuevamente en neurología, pidió una resonancia magnética del encéfalo. También donde se observaba la colección a nivel de la región frontoparietal. Sí, impresionante acá. Como acá. El doctor decide nuevamente ingresarlo para hacer la evacuación. También se pidió también pensando en alguna malformación vascular. Se descartó, y les pongo el video un momento, se descartó lo que era para pensar en alguna malformación vascular, por lo que se ingresa por segunda vez a quirófano para hacerlo de las... Sí, bien bonito. Lo que conversaba en ese momento eran dos cosas fisiopatológicamente diferentes, ¿no? Una, por un lado, la complicación, la posible complicación de una meningitis. Y la otra es que hubiera tenido un traumatismo, tenga un sutural crónico. Sí. Se pensaba en todo eso, pero no, nunca. Igual iba a guardería y pero me decía la pulmonología y en ese momento yo le consulté que para hacer complicación de una meningitis era como demasiado extenso en longitud, que eso él nunca lo había visto tan largo. Así que más con traumatismo, por eso sí. ha caído y no se sabe. Sí, pero varias veces se le preguntó a los padres para ver si, nunca en ningún momento, Bueno, se ingresa a quirófano nuevamente y le hicieron la evacuación de la colección. La segunda evacuación. Bueno, como recuerdo, murió, se colocó aquí, pero no. Igual, se encontraba mayormente son los hemáticos. Una glucemia de 0,58, estaba dentro de los parámetros normales, una proteína de 1,17. Los recuentos de elementos en ese momento fueron 126 polimorfos nucleares, 25% mononucleares. Y abundantes hematíes, bien abundantes hematíes. Bueno, el paciente pasaron nuevamente, mejoró el primer día, pero al llegar al segundo, al tercer día, vuelve a presentar la colección. Por tercera vez. La sintomatología, sí, estaba un poco irritable, más somnoliento, estaba un poco más somnoliento del momento, pero el abundamiento de la membrana, de la fontanela anterior era bastante notorio. Se decide, en neurología, decide realizar nuevamente, se le hicieron todos los laboratorios de control nuevamente, lo decide ingresar a quirófano para hacerle una craneotomía, para observar qué era lo que observaban, si había algo más. Se tomó en ese momento, se tomaron también para cultivos, todos salieron negativos. Se tomó los que fueron para virológicos, todos salieron negativos. Lo que nos llamó la atención es que venía con una PCR baja, una PCR en ese momento también tuvo baja, cumplió lo que fue el tratamiento de un antibiótico, cefotaxima, metronidazol y vancomicina. Durante toda la estadía aquí fueron 15 días de metro y banco y cefotaxima que vino de allá, cefotaxima vino de allá. Sí, yo recuerdo que formé parte de eso. Sí. En algún momento, cuestionable, en algún momento se interpretó como un absceso, no sabemos qué era, y se puso el esquema de amplio espectro para los abscesos. Coco negativos, coco gram positivos y anaerobios. Se han pegado un escopetazo. Sí. Bueno. La ingresaron el día, la crenotomía, el día 13. El paciente mejora la sintomatología neurológica.
había un abombamiento de membrana de la que son de la fontanela anterior, pero era menos. Al no haber signos de hipertensión intracraneana, se dejó en observación, se permaneció hospitalizado, se le realiza nuevamente una ecografía de control donde observaban todavía la colección de líquidos, pero en menos cantidad. Al ver que no había sintomatología, como digo anteriormente, de hipertensión intracraneana, se considera expectante, lo dejaron el otro día, vamos a dejarlo expectante, y de ahí es donde nos explicaba que podía ser, como digo, una colección subdural, que un migroma, que es lo más común, podía ser pensando, aunque no se aisló nada en el líquido cefalorraquídeo, en los cultivos, podía ser posterior a una meningitis o posteriormente a un trauma craneoencefálico. Se le dio de alta y se interpretó como con salió con un diagnóstico de sepsis acrocogan negativo, que no se supo con lo que nos avisaron de allá, pero nunca nos dieron cuál fue el bacilo, sí. Y una colección tubular a descartar etiología. Bueno, entre dos cosas sí. Dos cosas sí. Sin expoliarte todo lo que vas a presentar ahora. Pero una cosa que también discutimos. Las meningitis pueden tener complicaciones sépticas. Sí. ¿Sí? Si bien es clásico que la meningitis pueda observarse, generalmente por otro germen, muchas veces. Por otro germen, el absceso, está descrita en la colección no estéril. Sí, una colección estéril. Porque este chico no sabemos que tuvo traumatismo, pero tuvo sintomatología de infección. Y tuvo síndrome PCR, tuvo síndrome PCR y eso. Fiebre. Y por el otro lado, por el lado de los hematomas subdurales crónicos que se van reabsorbiendo y que requieren drenajes reiterados, hay bastante bibliografía, hay mucho, yo desconocía, hay muchas series reportadas y se discute, incluso algunos los valvulas, algunos de la diversidad peritoneal o vestíbulo no, colección peritoneal, otros lo van drenando de forma consecutiva hasta que se deja de formar. ¿Sí? Eso está difícil. Sí. Entonces, bueno. Entonces, en la charla de hoy vamos a ver las diferentes causas, las diferentes causas que puede haber de colección sutural. Primero que todo, tenemos lo que son el higroma sutural, que es la colección más frecuente de los tumores líquidos a nivel que se presentan en pediatría. Es una colección de líquido cefalorraquídeo con o sin presentan sangre, porque la mayoría pueden haber visto, pueden estar vistas, que se encuentran debajo de la dura madre. Como vemos que tenemos las capas, tenemos la dura madre, la aranoide y la pia madre. Entonces, ¿qué observamos? Se presentan principalmente las causas, puede ser, hay muchas causas, la idiopática, la otra puede ser postraumática. Los pacientes que presentan un trauma pueden presentar alguna, son bastante frecuentes en esto, o los pacientes que se encuentran en postoperatorio, el operatorio de craneotomía, o que han sufrido los traumas severos. También ahí se puede presentar mayormente en los adultos mayores con la atrofia cerebral, se puede presentar también. Eso. Y la complicación más frecuente de las meningitis es el higroma azul. Bueno. La fisiopatología. Se describen varias teorías. Se presenta, la primera teoría se dice por el momento del trauma, se puede presentar un desgarro de la aranoide que permite el paso del líquido cefalorraquídeo a nivel unilateral, solamente de un lado hacia el otro, como un efecto valvular, y ahí se presenta la acumulación. La otra teoría que existe es cuando se presenta lesión a nivel vascular y del parénquima subyacente, lo que también presenta, hay cambios, lo que son osmóticos. Va a ver que haya el líquido cefalorraquídeo se acumula a nivel de región sutural.
También esto va a hacer que cuando hay procesos inflamatorios se va a producir una serie de submembranas que conllevan el intercambio, el paso de líquido y procedente a la acumulación. Y el aumento, igualmente el aumento de la permeabilidad de la aracnoidea a nivel de paso, va a presentar, aumentar el paso de líquidos coloraquídeos por proceso inflamatorio, posterior a proceso inflamatorio. Los higromas se van a clasificar según su tamaño y su localización. El higroma tipo 1 es, si vamos a presentar, este no va a tener un efecto de masa, no va a presentar efecto de masa. El higroma tipo 1A va a presentarse, pero no va a haber una sin dilatación ventricular. El tipo 1B es con dilatación ventricular. Ahí vamos, se puede presentar el higroma justo con una hidrocefalia, en tal caso. Y el higroma tipo 2, que es el higroma con un efecto de masa. Este va a presentar mayor sintomatología. Según su localización, puede ser ipsilateral cuando se presenta del mismo lado que se presenta la lesión del trauma, es el trauma, contralateral cuando ocurre al contrario donde se presenta el trauma, y los higromas bilaterales. La sintomatología va a ser muy específica de acuerdo a la corrección, a la cantidad que encontremos. Puede ser confusión, cefalea, amnesia, cambio del estado mental que se ve bastante frecuente, trastorno de la marcha, náuseas y vómitos y convulsiones. Son más. Para el diagnóstico, primeramente es una historia clínica, primeramente iniciamos con una buena historia clínica, y podemos tener en cuenta la tomografía, vamos a ver la colección, y la resonancia que nos va a dar bien lo que es la ubicación y la extensión de toda la colección. Lo que es la función lumbar, ese no nos da mucho de ayuda porque lo podemos encontrar líquido cefalorraquídeo, hematíes por el sangrado, pero no más y el electroencefalograma parecía alguna alteración de la. El tratamiento, mayormente, como si no, el tratamiento se deja en forma expectante si no hay sintomatología neurológica. Se va a dejar, después que se descarte todo, normalmente estos son pacientes que se dejan expectantes y se realiza seguimiento para ver cómo va la evolución. Sí, porque a veces en estos pacientes cuando van y lo drenan y le drenan, lo que nos explicaba el doctor es que va a seguir, y llega un momento que va a seguir coleccionando y se forma un ciclo repetitivo que vamos a dar. Entonces, a veces, si no hay alguna alteración que nos diga que hay un signo de hipertensión intracraneana, solamente se realiza seguimiento para ver cómo va a evolucionar. La de medicación inflamatoria para reducir un poco lo que son la sintomatología y el drenaje quirúrgico si es demasiado grande y presenta lo que son alteraciones como la hipertensión endocrinal. Otra patología que también es frecuente en los niños de más pequeños por los traumas encefálicos son los hematomas estructurales. Que esto es una afección más que es de urgencia, entonces tenemos que actuar con urgencia porque puede ser llevar a la muerte del paciente si no se trata adecuadamente. Igualmente vamos a observar que es una acumulación entre el cáneo y lo que es la dura madre. Se produce principalmente por una de las causas más comunes son los traumas craneoencefálicos. Hay otra patología que también se pueden presentar. Tenemos que hay una incidencia de 12 en 100.000 habitantes, menores de 2 años, son los traumas. Y 24 por cada 100.000 en menores de 1 año. Siempre parece. Mayormente, como digo, decía anteriormente, su origen es traumático. Uno piensa que los accidentes en recién nacidos, en los menores, porque como no se movilizan, no se presentan, pero son bastante frecuentes. Y lo van a ver cuando vayan a la guardia externa, que llegan niños de varios días, y uno dice, pero ¿cómo se cae? Se duermen los padres por el cansancio, el agotamiento, y cuando vienen a ver, te traen con los traumas, que es bastante.
bastante común. Los hematomas tubulares se clasifican en agudo, subagudo y crónico. Esto va a llevar de acuerdo a los días que se presente el hematoma. Los agudos siempre se van a presentar durante las primeras horas hasta los segundo o tercer día. El subagudo del cuarto al 21 días y los crónicos mayormente se presenta después de las 3 semanas. De acuerdo a esto, vamos a observarlo. Coloquemos el artículo, vamos a hacer. ¿Cómo podemos diagnosticar cómo podemos nosotros decir que es agudo o subagudo o crónico? De acuerdo a las imágenes que tenemos que vamos a presentar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes? Son pacientes que tengan una alteración de la coagulación o pacientes que tengan anticoagulados. También hay otras patologías de base de pacientes con leucemias también, con leucemias también tenemos que también pensar que no haya alteración de esto porque como siempre van a presentar trastorno de trombocitopenia, principalmente por la trombocitopenia. Y pacientes que presenten, eso sí hay que tenerlo en cuenta y preguntar, pacientes que presenten traumatismo cráneoencefálico de repetición. Si sean bien leves, pero como vienen a repetición, puede presentar algún daño claranoide y puede presentar que se formen los hematomas. La sintomatología que presenta, esto de acuerdo principalmente a la edad, principalmente cefalea, confusión, cambio de personalidad, somnolencia, trastorno del habla, trastorno de visión, hiparesia, trastorno de la marcha, convulsión y pérdida de conciencia. Eso es en niños que son más grandecitos. Y en los bebés siempre vamos a tener en cuenta lo que son valorar siempre la fontanela, convulsiones, puede presentar irritabilidad, somnolencia, también vómitos, convulsiones, que es bastante frecuente. De acuerdo al tamaño del hematoma, también va a presentar la sintomatología, por aumentar el riesgo de la hipertensión intracraneana. Acá tenemos la tomografía, donde podemos observar en qué momento estamos. Si es un hematoma tubular agudo, subagudo, vemos que en la primera imagen, como decíamos acá anteriormente, vamos a observar una lesión hiperdensa, que la observamos. Vemos acá, cuando son subagudos va a aparecer igual a la masa cerebral. Cuando son crónicos, vamos a ver que se encuentra, aunque tiene la convexidad, sí, convexidad, tenemos que diferenciarlo del hematoma epidural, en este caso. La sintomatología también va a depender del tiempo. Del tiempo que se instala la colección. Sí. A veces una colección pequeña, muy aguda, va a ser mucho más sintomática, una colección más grande que va a pasar al pasar de los días. Por eso, lo que son los crónicos, que a veces se pueden agudizar también. Va presentando sintomatología, va aumentando a medida que pasan las horas y pasan los días. De acuerdo también al tamaño se realiza el tratamiento. La mayoría, como digo, son asintomáticos, pacientes asintomáticos. Siempre son asintomáticos. Pueden presentar, si son mayores a 10 milímetros lo más grande de 10 milímetros, pero ya comenzar a presentar sintomatología, porque comienzan a presentar el desplazamiento ¿cuáles son los pacientes que se operan cuando se presenta mayor a 2.5, 25 milímetros? Cuando vamos presentando eso, o que haya una sintomatología que veamos que el paciente llega a convulsión, el paciente llega a un somnoliento, llega a coma, hay que pensar en eso lo interviene, porque eso el tratamiento es quirúrgico, por eso es importante, enseguida hay que actuar junto con el neurocirugía. ¿Cuáles son las secuelas que puede presentar los hematomas durales? Trastorno viene ya, pueden presentar a las lesiones cerebrales, de acuerdo a la lesión que se presenta.
¿De acuerdo? Si vemos que más grande, va a ser más grave. Puede haber que quede la colección a largo plazo, y, como digo, se puede reagudizar en estos pacientes. Entonces, estos pacientes van a tener que tener en cuenta el seguimiento con neurología. A veces se presentan lo que son los hematomas que son severos, grandes, que son muy grandes, pueden llevar a la muerte si no actuamos rápidamente. ¿Cuáles son las complicaciones? Acá tenemos tamaño de acuerdo a la clínica, la situación del diagnóstico del paciente, ese pronóstico, las lesiones neurológicas previas a la ACV, el estado general del paciente. Pueden presentarse también como una complicación, con infecciones, pueden conllevar a infecciones postquirúrgicas, que suelen ser graves en estos pacientes, y los tratamientos son más extensos. Puede haber resangrado, como decía, y una recidiva de la radiación. Aquí le coloqué para diferenciar lo que es más o menos el hematoma, el hematoma epidural y el sutural. Realmente el sutural casi no comprime lo que son en sí la masa encefálica. Lo que vemos que sí, la mayoría de los epidurales comprometen y conllevan mayor sintomatología siempre. La colección es hiperdensa en el epidural, es hiperdensa y convexa. Eso es bastante para tener en cuenta la diferencia, porque en estos casos, pensando en un hematoma sutural crónico, podemos a veces interpretarlo como si fuera a veces uno no sabe mucho de imágenes, puede interpretar que va a tener mucho en cuenta para la diferencia. Otra de las patologías bastante frecuentes, no es muy frecuente, pero se pueden presentar en niños, que es el empiema sutural. Ya vemos acá que aquellos eran no infecciosos, esto es parte infecciosa. Es una colección formada a nivel entre la dura madre y la aracnoide. Esto no va a ser como lo que son los accesos cerebrales, van a estar la diferencia es que al no tener una membrana de fibrina, no se van a encontrar, va a haber no va a tener esto no va a tener una membrana de fibrina, no se va a ver la colección también. Entonces, se va a observar como si fuera un hematoma cerebral. Se puede diferenciar, hay que diferenciarlo. Constituye el 15 al 20% de la infección intracraneal localizada. Con mayor frecuencia, una de las causas más comunes de esto son siempre las infecciones que están cerca. Por ejemplo, la sinusitis es una de las más frecuentes, la sinusitis, la otitis media crónica también puede conllevar a esto. Hay otras patologías que también, pero ya no las voy a nombrar, pero principalmente, como digo, la sinusitis es una de las principales causas responsables de lo que son los accesos cerebrales. La colección a nivel frontal es la más común, la más asociada. Tiene una relación de hombre a mujer de 3:1. Es más común en niños y en adultos jóvenes. Hay un porcentaje de pacientes que están internados con sinusitis, pueden presentar las manifestaciones de acceso cerebral. Entonces, presentan, ahora les voy a explicar lo que son toda la sintomatología. ¿Cómo se disemina? Vemos Otra causa frecuente, pero bueno, te va a ayudar mucho la patología del base, son las cardiopatías congénitas, tipo cianóticas. Los infartos cerebrales, los abscesos cerebrales. Eso se pasa. Veremos que se presentan por la vía hematógena, las afecciones bacterianas que son adyacentes, la otitis, la sinusitis, traumatismos craneales que van a aumentar el riesgo de infecciones, y cirugías también a nivel cerebral. La tasa de mortalidad en estos casos también es alta, un poco alta, si no se trata rápidamente. Igualmente, las
complicaciones también son altas, van a dar tromboembolismo de senos cavernosos, puede presentar meningitis, acceso intraparenquimatoso, epidurales y subdurales. Los factores de riesgo, como anteriormente decía, principalmente la sinusitis es una de las causas que conlleva lo que son los empiemas subdurales. Los traumatismos craneoencefálicos un 30%, la otitis media crónica, 30%, la osteomielitis, ahora los traumas, infecciones a nivel del cráneo, cirugías, y en pacientes inmunocomprometidos va a aumentar más el riesgo de todo. Los agentes patógenos más comunes son el estreptococo, seguido por el Haemophilus y Moraxella catarrhalis. Más frecuentes tenemos el estreptococo A, el C, el S, el virida, y el Protostreptococcus. La sintomatología, ¿sí?, es variable. Puede iniciar desde la fiebre, de solamente un paciente solamente febril, vómitos, alteraciones neurológicas, ya viene cambio del estado mental, y a medida que va aumentando, va pasando, aumentando el cuadro, va presentando de mayor sintomatología, hasta puede presentar hasta las convulsiones, pueden llegar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tomar conducta? Primeramente, todo paciente que llega con sintomatología, porque pensamos en algo neurológico, en este caso tenemos que también pensar en el coagulograma. Tenemos que iniciar con todo, porque a veces no se toma en caso tal que haya que realizarle una intervención rápida. Los hemocultivos, la tomografía y la resonancia. Y la interconsulta con neurología. Entonces, lo deja, cuando viene a ver, y parte es cuando ya está bastante avanzado. La resonancia es, como digo, el método de imagen, nos ayuda bastante para ver cómo está la conexión, hasta dónde llega, cómo está afectado todo. Como decía anteriormente, con la función lumbar en estos casos a veces también es de escasa utilidad, porque a veces no se puede encontrar, a veces no va a encontrar lo que son el aumento de los oligómeros nucleares, y va a transformar con glimatíes, puede haber más glimatíes porque hay sangrado. Después vemos que haya una concentración. El tratamiento de lesión del empiema se basa en cirugía. Sí, cirugía. Eso es que hay que tener, como digo, hay que tener en cuenta, lo prioritario es la cirugía. Y es porque el antibiótico es bastante largo, pues es un paciente que va a demorar bastante hospitalizado. Las complicaciones aumentan también en pacientes que tengan comorbilidades. Estos van a tener que son pacientes que pueden tener bastante daño cerebral y pueden llevar bastante secuelas. Por eso es importante realizar el diagnóstico precocemente para evitar a las secuelas, a que conlleven muchas secuelas. Aunque a veces, por mucho que se actúe rápidamente y si iniciamos con antibióticos y todo, terminan con muchas secuelas el paciente, de acuerdo donde esté localizado. Otra patología que también pueden presentar la colección, que llevan como complicaciones, y sí, esto va a llevar como complicaciones, lo que dice el doctor, va a producir una meningitis aséptica. Puede conllevar, cuando hay complicaciones, a lo que son las colecciones subdurales. Puede llevar un higroma bastante común, que es la meningitis. Como vemos que la meningitis es la inflamación de la meninge, porque principalmente puede ser bacterianos, virales, o micóticas también pueden ser ambas. Dependiendo de la edad, va a ser los gérmenes más frecuentes, dependiendo de la edad. Principalmente pensamos en niños menores de 12 meses, como no tienen el esquema de vacuna. Iniciando el esquema de vacuna, son pacientes que hay que actuar rápidamente porque son los que más se pueden complicar. Aquí les dejo más o menos los gérmenes más frecuentes, cada uno. Eso por ahora no es el tema, pero es importante que tengan en cuenta. Acá se los coloqué también.
De acuerdo a las edades, de acuerdo a eso, vamos a tomar también iniciar lo que es el tratamiento adecuado para cada paciente. ¿Cuáles son los factores que nos pueden aumentar a la persona meningitis? Hay factores que no estén vacunados, pacientes que no estén vacunados, pacientes que estén inmunodeprimidos, pacientes que tengan contacto con pacientes, con otros pacientes que sufran, que tengan la patología en el momento, traumatismo cardioencefálico, la sinusitis, la otitis, todos esos son factores de riesgo para que nos pueden conllevar a una cirugía. Las válvulas, nosotros acá tenemos pacientes con válvulas de dilación ventriculoperitoneal, son bastante no. Acá tenemos el caso de la ventriculitis de Ocampo. Ese es uno de los. La vía de diseminación, la hematógena, principalmente, tenemos la de directa por continuidad a través de heridas penetrantes de cabeza y procedimientos neuroquirúrgicos. La clínica va a variar también de acuerdo al paciente primeramente y, como digo, al pasar las horas. Pero, y tenemos también en la respuesta del paciente, la inmunidad del paciente, el paciente que está inmunocomprometido, esos pacientes que tengan inmunodeficiencia va a actuar más rápido, va a haber más severidad en el cuadro. La clínica, tenemos que pacientes menores de 1 año, igual la irritabilidad, la letargia, los vómitos, el rechazo alimentario, que no lo vas a ver, eso no lo ve, y por último son las convulsiones. En mayores de 1 año, la fiebre, principalmente los vómitos, la confusión, la letargia, la irritabilidad, convulsiones se pueden presentar, pero antes de eso ya nosotros tenemos que tener muy en cuenta para actuar rápidamente. El ahogamiento de la fontanela, pacientes menores, ¿verdad? Los signos meningios, son bastante frecuentes también, lo que son las parálisis de los pares craneales. Otro que también se puede presentar, otra sintomatología, que es la petequia a nivel de la piel. Se puede presentar. La artritis séptica, la pericarditis en pacientes. La piel, la petequia muscular, se puede ver una meningitis que sucede en el contexto de una sepsis sobreaguda. Sí. Pero lo que la gente, la petequia se hace sobreaguda. Tenga o no tenga meningitis. Estos son los criterios para ingresar a cuidados intensivos, la unidad pediátrica, ¿sí? Paciente que se encuentra en coma, paciente que está choqueado, acidótico, presente un deterioro neurológico bastante, debemos tratar de pasarlo, que presenta convulsiones, no revierten con nada, vamos a hacer una medicación y están bastante, también tenemos que tratar de pasarlo. El diagnóstico, principalmente la historia clínica, los laboratorios que hacemos, la función lumbar es muy importante, eso es lo que nos va el gol estándar para descartar lo que es la meningitis, es la función lumbar. Aquí le tengo desde todo lo que ayer lo vi. Hay dos cosas que a veces suceden. Primero, cuando se sospecha, se punza. No se puede dejar para el día siguiente. ¿Sí? Si no hay ninguna contraindicación, si se sospecha, se punza. A veces, de acuerdo al ámbito de los cortes, tendrá que guardar otros líquidos, congelarlos, por ahí va a perder la posibilidad de ser directo, pero si se sospecha, se punza, ¿sí? Y si se tiene resultado, se actuará en consecuencia del resultado. Si no se lo tiene, se medica hasta tener el resultado. ¿Sí? Y lo segundo, que veo que a veces se discute, no todos los pacientes que tienen sospecha de meningitis, además, la mayoría no requiere una tomografía antes de la PD. ¿Sí? Yo tengo un paciente con un cuadro clínico clásico de una meningitis neumocóxica, ¿sí? Comunidad, ¿sí? Como tenemos en este momento en la internada en el piso, ese paciente no requiere tomografía para hacer la función. Ahora, si tengo un paciente que tuvo una conmoción, tiene hipertensión endocraniana,
compromiso de un par craneal, no está claro el cuadro infeccioso, qué sé yo, por supuesto, así lo tenemos que taquear para Está claro, no. Pero, porque ha visto, yo también he visto que a mí me retrasa. Sí. No se propone que Sí, sí, sí. porque como no hay fiebre, convulsiones o fiebre y irritabilidad, se tiene que usar. Claro. Pero no retrasar hasta taquear al paciente, porque no tenés el ataque que pasa. Entonces, esos no son erróneos. Tenemos, sí, bueno, tenemos las contraindicaciones para realizar la punción lumbar, que el paciente tenga un compromiso hemodinámico y respiratorio, ¿sí? Infecciones cutáneas a nivel de donde vamos a realizar la punción, plaquetas menos 50.000, dice que otro que paciente con tratamiento anticoagulante y signos de hipertensión intracraneana. La ecografía transfontanelar es útil para el seguimiento de estos pacientes, principalmente si estamos en pacientes menores que sean permeables, las fontanelas estén permeables. Tenemos que el TAP de encéfalo, método importante para ver si hay algo que esté afectando. Los diagnósticos diferenciales, tenemos muchos en eso. Tenemos que lo que es el acceso cerebral, lo que importa ahora más, lo que es el acceso cerebral, las intoxicaciones, tumores cerebrales, hemorragias intracraneales, meningitis no bacteriana, como tuberculosis, encefalitis, síndrome de Reye. El tratamiento, tenemos que actuar primeramente, como todo, fluidoterapia, antibióticos. Sí, como colocar también, tenemos que actuar después que se realiza la punción, iniciar con el tratamiento de antibióticos lo más antes posible. De acuerdo a la edad del paciente, se coloca, y lo que uno va pensando, más o menos, se coloca el antibiótico. Corticoides. Si ustedes estuvieran en un hospital, por ejemplo, no va a poder quedar internado, ustedes están en servicio de Saladillo, ¿sí? Ustedes, si el paciente tiene compromiso, se hace la función, todo eso especialmente en leucemia. El paciente se hace la función lumbar, ¿sí? Se hace la dosis de desinfracción, y si no se puede procesar líquido ahí, bueno, vendrá dado en la ambulancia, pero no nos puede sospechar un cuadro de esa gravedad y esperar el tratamiento de varias horas. No se pasa que no hay personal analizado para pulsar No. y directamente se medica. Se medica, Y claro, bueno, en ese caso se medica. Si bien es un problema, mejor eso Es que diferente, claro. la vida del paciente. ¿Sí? Sí. Sí, la complicación neurológica va a estar de acuerdo a las inmunidad del paciente, principalmente el tiempo que transcurre. Bien, hay pacientes que demoran para colocar antibióticos y estos pacientes van a tener más complicaciones. Las convulsiones, lo que son el empiema subdural, la hidrocefalia, es de acuerdo también, como digo, a la causa que le esté produciendo lo que es la meningitis. El pronóstico, el 6% quedan con secuelas neurológicas. Las más frecuentes son la sordera, retraso mental, espasticidad, parestesia, crisis convulsiva. La hidrocefalia también es una. Bueno, para algunos gérmenes en particular se usa el corticoide, para sí. evitar esas secuelas. Sí. La sordera, todo, ¿verdad? Claro, hay unos que son a corto plazo, son 48 horas, Claro. y cuando pensamos en alguna tuberculosis hasta más Pero tiempo. para el neumococo. Sí. Bueno, la mortalidad por meningococo es bastante de buen pronóstico, la que más tiene un coco que se deja secuelas neurológicas, el 10%, hemófilo influenza B, del 10 al 20%, y la tuberculosis, que eso es la más complicada, la mayor mortalidad. O secuelas. O secuelas también. Otro concepto que cambió con respecto a los líquidos, un trabajo muy importante de la electrolisis, uno antes, cuando se presentaba el diagnóstico diferencial, los líquidos subarraquídeos decía líquido bacteriano, líquido tuberculoso, líquido viral y líquido decapitado. ¿Sí? Está demostrado
que el antibiótico a 48 horas, no sé, hace una semana distinto. 48 horas, el antibiótico decapita la microbiología, pero el físico científico pasa por la placa de toda, va a estar igual o peor, porque la reacción inflamatoria continúa. Incluso a veces es más la reacción inflamatoria cuando aparece el antibiótico, de liberación de químicos. Así que eso que antes decíamos es un líquido, puede ser un líquido decapitado, eso es solamente para la bacteriología, no para el Sí, como vemos, entonces sí, claro. En la prevención, primeramente tenemos que el esquema vacuna, pero principalmente, pacientes, en personas que estén expuestas, que hayan estado expuestas, con tratamiento, una sola dosis de antibióticos, vamos a realizar el tratamiento y, pues sí, entre las complicaciones de la meningitis pueden llevar a que las colecciones suturales son bastante frecuentes. Entonces, en sí, como lo digo, el caso de este paciente lo tuvimos, todavía está en seguimiento, está muy bien porque nosotros nos hemos comunicado con la madre, está en seguimiento con el doctor Ferreira, pero está muy bien. Es ¿Cuánto caso tiempo lleva importante. de la última evacuación? La última evacuación se le hizo en junio. La última evacuación se le hizo en junio. Ahí está en seguimiento con la hematología, Pero un caso difícil de armar. Sí, un caso bastante amplio, voy a tratar de hacerlo lo que más frecuente, que hay otras patologías que se pueden presentar, que hay más, son muchas patologías que también se pueden presentar en las colecciones, pero traté de buscar lo más frecuente que tenemos, lo que más vemos. Excelente. Bueno, muy bien. Gracias. No se le murió a nadie. Yo ya la grabé aquí, la grabé todita. Bueno, no la vamos a dejar comer. A veces te comen un chocolate. Dale, ya. Bueno. Ahí estuvo complicado porque... Estás perdiendo el miedo al público. Ya no tartamudeas. No, ya. No, pero son personalidad. Oh, yo no quiero nada. son temas que se entienden. Sí, ya. Ah, bueno, vamos a hablar de que tenemos todos códigos escénicos. Yo no puse a hablar que no la era. Y tampoco, pero Nada que una clase. Es un grupo de amigos. Sí, obvio. Encima me cambia lo que veo, tengo nunca lo puse. ¿Y la verdad semana que viene? ¿Y te toca la llamada de cierre? No. Al 20 de diciembre. Cuando lo tenga más o menos